Hola, nosotros somos el equipo de Clitoridectomy, que es una lectura de Lynn M. Tomás. Somos Ana Emilia López, Aranza Páez, Fernanda Álvarez, Frida Capistrán y Tania Gallegos. Siguiente, porfa. Bueno, vamos a empezar con una introducción, que es una biografía breve de la autora. Lynn M. Thomas es una historiadora americana que se especializó en política y género en Sudáfrica y África del Este. Además es profesora de historia, género, mujeres y estudios sexuales. Y es una escritora e investigadora que escribió 4 libros, entre ellos eh, Beneath the Surface y Politics of the Womb, Reproduction and the State in Kenya. Y dentro de sus investigaciones se concentra en la política reproductiva y la política de control de recursos naturales. Finalmente ha servido como presidenta del Departamento de Historia de la Universidad de Washington y coeditora del Journal of African History. Siguiente, por favor. Bueno, como resumen general de la lectura, en 1956 se prohibió la clitoridectomía en Merú por los Yurincheque, un consejo conformado por hombres solamente. Después de esto, niños y mujeres comenzaron a protestar en contra de la nueva ley y comenzaron a practicar el procedimiento de forma ilegal y poco segura. A ellas se les llamaba Ngaitana, significando me circuncisaré yo misma. La resistencia a la prohibición también era considerada como una resistencia al colonialismo europeo, ya que la prohibición del procedimiento en sí era una muestra de lealtad y de compromiso hacia los colonizadores. La clitoridectomía se convirtió en una preocupación en los años 20, cuando se aprobó una ley que permitía el procedimiento solo con el consentimiento de la niña en cuestión, pero este tipo de leyes no fueron efectivas porque la mayoría de los casos eran consensuados. Finalmente, el prohibimiento duró solo 3 años y la lectura menciona que es un procedimiento muy complicado y es llamado mutilación femenina por algunas feministas para expresar el control que se tiene sobre la sexualidad de la mujer. Sin embargo, para algunos grupos africanos, como el que se menciona en la lectura, la cirugía significaba pasar de ser una niña a una mujer y además se relacionaba con la fertilidad, limpieza y disciplina. Entonces la mayoría de la gente defensora del procedimiento eran mujeres. Bueno, cuando se habla de este tema, una pregunta frecuente es, ¿puede haber discursos universales de opresión sexual cuando se consideran las complejidades sociales de diferentes culturas? Y eso es lo que vamos a tocar en la conclusión de esta presentación. Además, el gobierno tomó inspiración de la rebelión Mau Mau, poniendo la culpa del conflicto sobre diferencias entre hombres jóvenes y viejos. Además de esto, también se puede relacionar a esta rebelión, ya que los castigos para ambos temas eran similares, ya que los guardias de casa buscaban sospechosos, quemaban sus casas, confiscaban ganados y detenían gente. Y finalmente, el texto hace referencia a la importancia de tomar en cuenta el valor de la identidad de género y las relaciones generacionales cuando se analizan este tipo de temas. Ok, ahora vamos a pasar a hacer las conexiones entre el texto y los demás autores vistos en clase. Siguiente, por favor. Bueno, el primer tema lo va a tocar Aranza. Bueno, primero nos gustaría comenzar con ideas generales, como dijo mi compañera, para ir desmenuzando poco a poco la lectura hasta llegar a cuestiones más particulares. Por un lado, Quijano, en una de las primeras lecturas que revisamos en clase, nos dice que los europeos no lograron la destrucción completa de los patrones expresivos y de la cultura, como fue en el caso de Latinoamérica, en la que pues, pudimos ver que sí hubo una destrucción un poco más intensa. Pero en el caso de África, los occidentales lo que hicieron fue más bien desprender legitimidad a su cultura, o no sé si decir mejor expropiar legitimidad, pero los jerarquizaron en un orden cultural mundial que podría llamarse inferior, encerrándolos como exóticos, que justo así es tal cual lo describe Quijano en su lectura, perdón. Y esta idea la podemos ver mucho en el caso de Ngaitana, empezando por el simple hecho de que la prohibición de la práctica durante la rebelión Mau Mau, además de ser considerada bárbara, claramente, por parte de los británicos, también de cierto modo era una iniciación un tanto exótica e irregular a la vida adulta de las adolescentes. Incluso
durante la campaña de la prohibición se empezó a denominar a la iniciación como mutilación sexual de mujeres y no por lo que realmente era o por su nombre real, que era una circuncisión e iniciación femenina. Entonces, con esto podemos ver que menospreciaron sus conocimientos e ideales al respecto y se dedicaron como a rebajarlos a nivel cultural e implementaron la prohibición en parte para que los Yurin-Chenke, perdón, no sé, perdón si no lo estoy pronunciando bien, pero pues para que ellos fueran una institución eficaz, capaz de poder controlar a todas las inadaptadas que realizaban prácticas que implicaban poco conocimiento y juicio. Y bueno, o sea, cabe aclarar que no es que yo me refiera a ellas como inadaptadas, o sea, sino más bien que por este orden cultural que impusieron los europeos, pues veían esta serie de tradiciones y esquemas culturales como inaptos, o sea, que no lo vieron como un modo propio de expresión cultural, propio justo de los Mau Mau. La siguiente, por favor. Y bueno, rápidamente quiero hacer una conexión con el diopismo o la teoría de Diop, que es un elemento que vamos a estar utilizando en la lógica de otras conexiones y críticas. Y es esta idea de que para entender la cultura africana, y en este caso en particular las razones culturales detrás de la práctica de clitoridectomía, debemos sacarnos de la cabeza nuestra estructura occidental, ya como yo lo he entendido, en lugar de entenderlo de afuera hacia adentro, entenderlo más de adentro hacia afuera. Y justo la crítica de Diop se basa en la idea de partir de esta denominada inferioridad africana para de cierto modo revertirla y plantear más bien la superioridad original de los pueblos africanos que influenciaron el desarrollo de otras civilizaciones europeas a las que se les ha atribuido la mayor parte de los conocimientos y el desarrollo, como los griegos o los romanos. Y bien lo explica Diop con los egipcios, que fue una civilización que tuvo muchos aportes y que posteriormente la comunidad occidental los ignoró y se les ha olvidado que son de cierto modo una cultura madre en diversos aspectos. Entonces, esta misma forma de pensamiento fue la que indirectamente llevó a que se aplicara la prohibición de la práctica que nos menciona la lectura, en la que los británicos estaban comprendiendo su cultura desde su perspectiva, partiendo del hecho de que los africanos eran los que tenían que adaptarse a ellos y no al revés, porque el occidental era lo original, porque era lo normal, porque era la civilización que aportaba conocimiento, era la base del universal, cuando realmente no se les otorgó, pues, como dije, esta legitimidad en el orden cultural y tampoco entendieron que su cultura también es la raíz de lo que se puede considerar universal. Entonces, ya rápidamente a lo que voy con todo esto es que no debemos juzgar o tratar de entender la cultura africana tomando el eurocentrismo como punto de partida, porque en ese caso puede llegar a ser bastante lógico que no empatemos, porque por supuesto que los individuos tendremos a pensar que nuestras tradiciones y nuestra cultura es la mejor, pero sería un error de nuestra parte utilizar la perspectiva occidental para estudiar la cultura africana. O sea, en vez de eso, tomar como punto de partida, como el origen, lo africano, para poder entender este tipo de prácticas de la mejor manera en lugar de relegarlas, que es un poco la idea que nos da Diop. Siguiente, por favor. Bueno, continuando un poco con la idea que tiene Aranza, nos dimos cuenta de la modernización, entre comillas, que había dentro de la lectura. Llamó mucho la atención cómo solo los hombres, algunos hombres electos, eran educados en las universidades británicas y regresaban para, según esto, volver a hacer la sociedad de una forma civilizada. Entonces aquí un poco vemos lo que cuatro autores que vimos en clase nos dice. Por un lado, Miñolo, los africanos necesitaban esta educación. ¿Por qué? Porque eran vistos como inferiores, como que no podían pensar. Entonces necesitaban de esta intervención británica para realmente ser civilizados, entre comillas. Es por eso que ellos eran los únicos que tenían voz y voto, en este caso, cuando trataron la prohibición de la de la clitoridectomía. Después pasamos con Quijano, que justo que va un poco enlazado con la educación. Esta educación que se les empezó a hacer no solo dentro de las universidades, sino también dentro de la sociedad, vemos cómo afectó el imaginario colectivo africano y esta seducción por la cultura europea, pues vino instantáneamente a permear todas las mentes. Después con Aguirre vemos que la estructuralización del conocimiento coincide con la estructura del poder. Se controla la información y la información solo se crea y está hegemonizada por parte de los colonizadores. Y por último, con Mbembe, vemos que descolonizar es modernizar
nuestras vidas y vemos un poco que este exceso de modernización realmente recolonizó. O sea, es decir, al tratar de modernizar África, vemos como los propios hombres kenianos fueron contra su gente, sus tradiciones, donde de acuerdo con la lectura, los hombres no intervenían en las instituciones de la mujer, pero por esta intervención colonial empezaron a hacerlo. Siguiente. Bueno, ahora podemos ver cómo esto también afectó las relaciones y estructuras sociales que había en, en Kenia, especialmente en la tribu de los Kikuyu. Esto especialmente porque, como vemos en la lectura de Mau Mau and Masculinity, es que la falta de tierras tuvo grandes consecuencias tanto en hombres como mujeres, debido a que esto estaba estrechamente relacionado con la capacidad de casarse. Esto a su vez también afectó el momento en el que se realizaba esta práctica, debido a que las mujeres realizaban la práctica de la clitoridectomía justo antes de casarse. Pero debido a que se volvió más complicado casarse debido a que los hombres no habían sido desposeídos de sus tierras, esto hizo que las mujeres comenzaran a practicar esta iniciación en sus años de pubertad, tan chicas como desde los 12 o 13 años. Ahora bien, pues retomando el tema sobre la violación de derechos humanos que esta lectura nos presenta o nos representa sobre la cultura africana, pues realmente, ¿quién fue quien estableció esa ideología sobre derechos humanos? Realmente fueron los occidentales quienes llegaron e impusieron esa ideología y realmente dijeron esto es malo, esta práctica es mala y está violando los derechos humanos de las mujeres en este caso, ¿no? Pero realmente los derechos humanos son universales, es decir, todos los derechos humanos son para todos. Pues realmente, pues no, realmente tenemos que enfrentarnos a ese relativismo cultural al que todas las sociedades enfrentamos. Todas las sociedades tenemos prácticas y tradiciones que realmente tenemos que seguir por cierto orden y no tenemos que seguir esos pasos que la ONU dice, por decirlo así, en el sentido de la violación de derechos humanos. Entonces fueron los occidentales, como menciona Toledo, quienes impusieron el bien o mal, esa dicotomía entre prácticas. Entonces, al final, pues esa decisión sobre o más bien de las mujeres africanas o de los líderes occidentales sobre el cuerpo de la mujer, pues ¿quién realmente tiene esa decisión? O sea, las mujeres porque es su cuerpo o los occidentales por definir que eso viola la ideología de los derechos humanos, que al final del día sigue siendo occidental. Siguiente. Bueno, después tenemos en la lectura que se presenta a las mujeres sin voz ni voto. Hay una parte en donde dice que ellas no eran incluidas en la conversación, ni siquiera escuchadas, a pesar de que este rito era la puerta a las instituciones que ellas habían hecho como mujeres. Y bueno, vemos aquí dentro un poco el término de corpopolítica de Miñolo. Este término nos dice que los cuerpos no son neutrales, albergan una política de conocimiento. En este caso vemos que el cuerpo de la mujer es tratado con inferioridad, que pues va en relación con la jerarquía patriarcal colonial que existía y que se empezó a imponer desde la llegada de los británicos. Igual podemos incluir un poco las lecturas de Fanon, que nos hablan un poco de las ambiciones del colonialismo por parte de los hombres al querer agradar a los colonizadores o al querer educarse en las mejores universidades y volverse, entre comillas, civilizados. Vemos que comienzan pues a hacer estas ideas y las comienzan a imponer sobre el cuerpo de la mujer. Siguiente, por favor. Y pues bueno, ahora vamos a hablar como de las críticas que vemos sobre esta lectura. Lo primero que podemos ver es quién realmente impone si es bueno o malo, ¿no? Desde lo que plantea esta Jane Anta Diop. Esto porque desde nuestro
punto de vista occidental es muy fácil juzgar a la cultura del otro y calificarlo desde lo que nosotros conocemos como correcto o civilizado. No, nosotros no conocemos el por qué nace la práctica de la cliderectomía en África o por qué es un rito que mujeres defienden y practican voluntariamente. Es un rito de transición de niña a mujer, por lo que pasan las mujeres africanas. Para poder realmente formular una opinión crítica de la cliderectomía, debemos tomar en cuenta nuestras tradiciones que nuestras tradiciones y costumbres son distintas a las que hay en el continente africano. Hay que entender que debe existir una razón cultural de fondo por la cual inclusive hasta la fecha hay mujeres que practican eh, este procedimiento. O sea, realmente no podemos decir si si eso es bueno o malo. Ahora, como se menciona en la lectura, pues se juzga mucho esta práctica porque se lleva a cabo mediante ciertas medidas antihigiénicas y por las consecuencias que esto conlleva. Por ejemplo, que la mujer se desangre, que contraiga ciertas infecciones e incluso la muerte. Pero realmente, una vez más mencionando a Miñolo, o sea, qué prácticas o más bien qué ciencia o qué prácticas basándonos en ciertas medidas debemos seguir? Porque realmente en el texto de Miñolo se menciona que caemos en la subjetividad de la ciencia. Solamente los africanos, los médicos africanos, pues siguen ese conocimiento que a su vez, como vamos a volver a repetir, ya está impuesto por la sociedad occidental. Entonces, ¿por qué caer en eso en la medicina de Occidente si realmente también está la medicina tradicional africana que pues al mismo tiempo se ve juzgada o se ve criticada por los términos de Occidente? Y obviamente, claro, la medicina es una ciencia exacta y universal, pero ¿por qué esa práctica debe estar sujeta a las medidas o condiciones que los médicos o condiciones occidentales son las que deben regir a esta cultura o a otras? Siguiente. Bueno, también si nos dedicamos a criticar la práctica de la clitoridectomía y juzgamos a las comunidades africanas basándonos en los actuales debates internacionales en las que la idea feminista denomina a la práctica como mutilación genital femenina, la condena por violación a los derechos humanos y apuntan a las estructuras patriarcales por ser el control de la sexualidad femenina, pues realmente al final del día estaríamos aplicando un feminismo eurocéntrico y no estaríamos viendo la otra cara de la moneda, que sería entender la situación desde una perspectiva de feminismo africano, que claramente sería pues, la que le corresponde. Y justo una parte de toda esta idea la maneja Oyewumi, igual una disculpa si estoy pronunciando mal su nombre, pero justo ella dice que realmente quienes hicieron esta distinción de la anatomía de los cuerpos, quienes otorgaron una mayor autoridad a los hombres, quienes introdujeron este estado patriarcal, fueron los europeos, y por eso es que cuestiones de sexualidad, matrimonios, etcétera, quedaron sumidos bajo esta forma de dominación sin que hayan estado necesariamente dominadas antes de la colonización. O sea, claramente las mujeres y adolescentes que practicaban pues la clitoridectomía no se sentían oprimidas en el sentido de que se sintieran dominadas por hombres, sino más bien por la misma estructura colonizadora. Y un punto que lo prueba es que la prohibición se convirtió en una prueba de la capacidad de los hombres mayores para controlar a las mujeres y a las jóvenes. Entonces, así podemos ver que los africanos tuvieron que abandonar sus tradiciones y se tuvieron que adaptar a las reglas que les imponía Occidente y que además pues traía consigo nuevos ideales de género y la visión de la mujer que se dedica al hogar, que es sumisa, sin intelecto, etcétera, pues, y así arrasaron con esta cultura tradicional africana en la que se establecieron jerarquías de género innecesarias. Entonces, a lo que voy con todo esto es a que pues las mujeres africanas antes de la colonización eran realmente autoridades religiosas, eran respetadas en sus comunidades, muchas veces eran líderes de las mismas, y la colonización lo que hizo fue como desbaratar esa estructura y hacer a los africanos cómplices, por así decirlo, de su imagen y construcción de la mujer. Y parte de lo que Oyewumi decía, y a como yo lo interpreto y a como lo puedo explicar con mis propias palabras, es que el feminismo africano no se puede interpretar o estudiar de la misma manera que lo hacemos aquí en Occidente,
y por lo tanto, según esta lógica, el caso de estas mujeres que practicaban la clitoridectomía y que incluso se lo hacían solas y entre ellas, pues no deberíamos ponerles la etiqueta feminista porque realmente no representa las aspiraciones y las circunstancias de las mujeres africanas. Y en general tendríamos que analizar esta situación desprendiéndonos del pensamiento colonial sin hacer nuestros propios ideales de feminismo o nuestros ideales de derechos humanos. Y bueno, ya por último, me gustaría concluir con una cita sacada del texto que dice, reducir la creencia de las adolescentes de que la práctica las convertía en mujeres adultas a una conspiración patriarcal, sería justo ignorar cómo la institución de la iniciación femenina regulaba las relaciones entre las mujeres, que justo prueba el punto de que los ideales feministas y antipatriarcales no se pueden aplicar en Occidente y en África de la misma manera, porque el feminismo africano se distingue y tiene connotaciones distintas, o sea, incluso por el contrario, Gaitana se convirtió en prueba de empoderamiento y fortaleza femenina. Siguiente, por favor. Y bueno, ya un poco para terminar con esta presentación, bueno, queremos abrir un poco el debate, un poco la discusión sobre nuestra opinión y conclusiones. Y la basamos en 5 puntos, tomando en cuenta, claro, nuestro IBRIS de punto cero, nuestros términos y pues la posición en la que nos encontramos, contando de que somos mujeres mexicanas, que no tenemos, pues sí, no somos africanas y vamos a dar nuestra opinión de acuerdo a nuestra experiencia. Y pues bueno, o sea, primero, ¿por qué yo estoy bien y tú estás mal? O sea, realmente esta práctica se puede justificar desde el punto de que es su cultura, son sus prácticas, sus costumbres y sus tradiciones. Y nosotros, al no pertenecer a ella, no podemos llegar a entender o comprender esta práctica al 100%. O sea, nunca vamos a entender el por qué la hacen, porque es un rito muy importante para ellos, ¿no? Y o sea, del mismo modo, ¿qué impediría que las mujeres africanas digan que una práctica nuestra de Occidente está mal desde su punto de vista, desde donde ellas están paradas? Bueno, el segundo punto es que el hacer de esta práctica algo ilegal solo lo convierte en algo inseguro, que pone en peligro las vidas de las mujeres que quieren hacerlo, ya que en realidad la gente lo va a terminar haciendo de forma clandestina e insegura. Y por esto creemos que en lugar de preguntarnos cómo cambiarlo y prohibirlo, deberíamos de dejar abierta la opción de decidir y dar disponibilidad de recursos para poder hacerlo un procedimiento seguro. En el tercer punto, haciendo referencia a la estética, pues encontramos el debate entre prácticas occidentales y esta práctica que es la clitoridectomía, y pues en el occidente se siguen haciendo, o más bien se hacen prácticas que igual involucran la estética, por ejemplo la labioplastia o la vaginoplastia, que bueno, una consiste en recortar, o más bien, pues sí, lleva un proceso quirúrgico que involucra la estética para que los labios vaginales se vean más atractivos, y el segundo es estrechar los músculos de la vagina con el fin de dar más placer al hombre. Entonces, pues sí, es un dilema, ya que pues en el occidente también se practica estas incisiones, sin embargo no son juzgadas o no son criticadas simplemente por el hecho de que las mujeres pueden acudir a centros médicos seguros y pueden hacer estas prácticas, aunque también pues el dilema es en que los de Occidente lo juzgan por estas prácticas africanas comenzar desde muy pronta edad. Sin embargo, en las sociedades occidentales también hay mujeres o niñas incluso que ya se someten a prácticas, y prácticas quirúrgicas, no solamente, por ejemplo, cirugía de nariz, etcétera, sino también ya lo que mencioné, a la labioplastia o a la vaginoplastia, simplemente por tener el consentimiento de sus papás. Entonces, esto es lo que nos propusimos y estamos reflexionando sobre ello. Y también queríamos tocar un poco el tema del placer, como los argumentos principales que utilizaron los hombres en Kenia para prohibir esta práctica, básicamente era pues que le hacía daño a la mujer,
en su salud, y aparte que pues esto ya es un poco más una visión de Occidente que le dejaba, o sea, que dañaba el placer de la mujer. Sin embargo, vemos que aquí, si vemos hacia nuestra propia esfera, hacia Occidente, vemos que actualmente existe algo que se conoce como el orgasm gap, que es que las mujeres hetero están teniendo placer o llegando al orgasmo en sus relaciones sexuales en un porcentaje mucho menor al de los hombres heterosexuales. Y es ahí pues donde nos preguntamos, entonces, pues, ¿quién dicta el placer, no? Y si las relaciones sexuales siempre llevan placer, eso es una visión muy occidental y lo podemos referir un poco más al feminismo posmodernista, que basaba prácticamente el sexo en el orgasmo, cuando en realidad sabemos que el sexo no solamente es placer, sino son muchísimas más cosas. Y pues es ahí donde nos cuestionábamos un poco si realmente a Occidente le importa mucho el placer de las africanas, cuando los procedimientos estéticos que Frida mencionó tienen el riesgo de perder la sensibilidad del clítoris también. Entonces vemos esta hipocresía de Occidente al pues condenar a África por cuestiones médicas, estéticas y de placer, cuando aquí se está haciendo algo muy similar, pero nadie dice nada porque está dentro de pues los estándares patriarcales para buscar tener una vulva bonita, entre comillas. Bueno, y también queremos concluir con el hecho de que la idea de que está mal viene desde un contexto ideológico occidental y colonial. Entonces creemos que de cierto modo cada mujer, tanto en Occidente como en África, tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Y creo que nosotras como occidentales no lo vamos a entender y defendemos los derechos humanos en este aspecto, porque así es nuestra cultura, pero para ellas, que incluso es fortaleza y empoderamiento, pues sí creemos que es muy respetable su cultura y por lo tanto si lo justificamos siempre y cuando tengan la libertad, o sea, más bien sí lo justificamos, siempre y cuando tengan la libertad de decidir por ellas mismas. Aunque, bueno, también en los casos en los que una mujer es forzada a realizar estas prácticas por cualquier razón, pero pues, realmente no quieren hacerlo, defendemos 100% los derechos humanos y la intervención de la ONU en estos temas, justo para garantizar la decisión de la mujer. Pero si existe el caso en el que una mujer decida realizar la práctica por cualquier razón, sea por estética, por ideología o por cultura, como es en el caso de la lectura, sí creo que debemos de no intervenir y otorgarles de cierto modo esa libertad de decisión. Entonces aquí recae ese dilema entre las que deciden por voluntad propia y las que no. Y bueno, ya por último nos gustaría dejar sobre la mesa la cuestión de si las mujeres de Occidente, partiendo de esta idea que acabo de decir, también somos libres al decidir o realmente también vivimos bajo, bajo imposiciones del patriarcado por querer cumplir ciertos patrones de belleza. Entonces, eso es lo que nos gustaría dejar como cuestionamiento final para nuestro público. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.